Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Richard Carapaz hizo historia en el Tour de Francia al convertirse en el líder de la clasificación general luego de la tercera etapa. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Y amigos, bienvenidos. Carapaz es el cuarto latinoamericano en ponerse la camiseta amarilla y el número 25 como líder en las 3 grandes vueltas en toda la historia. Luigi Marchele con los detalles de esta hazaña. Locomotora de Corsi. Richard Carapaz aún tiene páginas por escribir en el ciclismo mundial y en el inicio de julio volvió a demostrarlo. La tercera etapa del Tour de France se desarrolló entre las localidades italianas de Piacenza y Turín con un trazado plano de 230 kilómetros. Richard Carapaz inició el día en el cuarto lugar de la clasificación general con el mismo tiempo que los grandes favoritos, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard. El orden de llegada iba a determinar quién se vestiría de amarillo al final del día. El equipo EF Education Easy Post fue trabajando la estrategia para ubicar a Carapaz lo más adelante posible en los últimos kilómetros. Cuando llegó el sprint final, el ecuatoriano estaba en cabeza de carrera. El eritreo Binaim Girmay cruzó la meta en primer puesto, mientras que Carapaz fue 14º. Pogačar llegó en la posición 28, Evenepoel 40 y Vingegaard 68. Con ello, la locomotora de Corsi ascendió a la cima de la clasificación general. Por primera vez en su carrera, el ecuatoriano se puso la camiseta amarilla de líder del Tour y es el cuarto latinoamericano en lograrlo. No, la verdad esto significa muchísimo, ¿no? Es un sueño para mí siempre, no sé, para mí, aunque sea portarlo un día, es súper importante, ¿no? Es la mejor carrera del mundo, representa todo el sacrificio, el esfuerzo por lo que todos los ciclistas venimos aquí, ¿no? A este Tour. El tricolor también agiganta su leyenda, pues es el 25º ciclista en la historia que ha sido líder en las 3 grandes vueltas. Historia viva del deporte ecuatoriano. Richard Carapaz es el nuevo líder del Tour. Cuarteles, otra mujer asesinada. Esta mañana se realizó el velorio y sepelio de la oficial de ejército Pamela Atti, que apareció muerta en un cuartel militar de la Brigada 19 Napo. Los familiares denuncian posibles encubrimientos e irregularidades en el proceso de su notificación, como informa Fabiola Santana. Los familiares y amigos de la subteniente del ejército Pamela Atti se congregaron en la Casa Comunal Santo Tomás, en el sur de Quito, para velarla. El féretro estuvo escoltado por 4 miembros de las Fuerzas Armadas. El comandante del ejército, Fernando Haddadi, también estuvo en el lugar. A su ingreso, los asistentes gritaron consignas pidiendo esclarecer el caso. El padre de la joven de 25 años, quien llevaba 2 en el servicio militar, hizo una pausa para hablar con la prensa. Según dijo, hay contradicción entre la información que le entregaron en el fuerte militar Napo y la de la autopsia. Al comandante de la 19 Napo, él no supo decir de qué se había ahogado por el licor. Y mentira, fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada. ¿En dónde estamos? ¿Con qué militares estamos hablando? ¿Quiénes nos están defendiendo si ellos nos están matando a nuestras hijas? Él dijo que cree que hay irregularidades en la forma como los militares manejaron el proceso. Cuando yo llegué, ella ya le habían trasladado al Lago Agrio para que le hagan la autopsia. Y para la autopsia yo también debía haberle autorizado y nunca he autorizado. A mi hija le encuentran sin vida a las 6:40 y a mí me comunican a las 9 de la mañana como padre. A las 10 de la mañana el cuerpo de la subteniente fue llevado a la que fue su casa en el sur de Quito. Ayudaron a su mascota para que se despida simbólicamente. Luego fue llevada al Terio de Santa Rosa. La familia de Pamela Atti es de Riobamba y se autodenomina indígena. El sueño de portar el uniforme nació del ejemplo de su padre, militar en servicio pasivo. Ahora la familia quiere que se esclarezca este hecho, que es investigado como femicidio en un recinto militar.
La Fiscalía procesó a 4 oficiales del Ejército por el femicidio de la subteniente Pamela Ati. La policía informó que en la escena del crimen encontró el botón desprendido del pantalón de la militar. Una jueza de Orellana les dio medidas alternativas y se defenderán en libertad. La abogada de la familia insistirá en que les dicten prisión. Lo informa Jacqueline Rodas. La Fiscalía de Orellana formuló cargos por femicidio en contra de 4 oficiales de la Brigada Militar Napo, destacamento en el que se encontró muerta a la subteniente Pamela Ati Gavilanes. Los procesados son Javier Pino Argote, Freddy Quintanilla, Johan Mena y Ángel Jiménez. La Fiscalía pidió a la jueza que dicte prisión preventiva en su contra, recalcando la gravedad del delito y el riesgo de que los militares sigan trabajando en el lugar donde ocurrió el hecho. Sin embargo, la jueza emitió medidas alternativas. No se conocen los detalles de la audiencia porque fue reservada. La primera versión del Ejército fue que la subteniente falleció por obstrucción de vías aéreas mientras dormía, pero la abogada de la familia de Pamela Ati ya tuvo acceso a la autopsia e informa que la causa de muerte es de estrangulamiento y que el cuerpo presenta señales de violencia sexual. Vamos a demostrar, ¿no es cierto?, que fue un femicidio, inclusive por las laceraciones que se encuentran en el cuerpo de ella, inclusive por la presunta violación que ha tenido. La abogada insistirá en que les dicten prisión. Prepara un pedido de revisión de medidas. El comandante policial de la zona informó sobre un indicio encontrado en la escena del crimen. Lo que se levantó pues es un botón que correspondía al pantalón de la hoy fallecida. A la par del proceso penal, las Fuerzas Armadas abrieron un expediente disciplinario en contra de 18 militares del destacamento para determinar sanciones por posibles faltas administrativas. Migración de sueño a pesadilla. En Coavisa empieza hoy una serie sobre los riesgos de emigrar de forma irregular a Estados Unidos. Uno de ellos es cruzar el desierto de Falfurrias que limita con México. Televistazo conversó en exclusiva con las autoridades, quienes confirmaron el hallazgo de los restos de 4 ecuatorianos. Bessie Granja con la primera entrega de este informe especial. En la frontera sur de Estados Unidos, las autoridades endurecieron los controles de la migración irregular debido a la cercanía con México y localidades como Reynosa y Matamoros, en el estado de Tamaulipas, donde los carteles narco libran una guerra por el control de las rutas para el tráfico de indocumentados. No les dan de comer allá en México, en los coyotes que los tienen, ya cuando llegan aquí ya llegan débiles y deshidratados. Esperan hasta el último momento, ya cuando sus cuerpos están muy agotados, que ya no hay nada que se puede hacer. Una de las zonas identificadas como paso ilegal es el desierto de Falfurrias, de la frontera mexicana. Ahí se llega en 1 hora por la carretera 281. Las señales de tránsito advierten que el contrabando de extranjeros es el delito que más acecha a Falfurrias. Nos lo califican como un cementerio de 2.081 personas han muerto en su intento de cruzarlo. Según la Cancillería de Ecuador, entre 2021 y 2024, 388 compatriotas desaparecieron y otros 342 murieron. Los decesos se concentran en zonas de la frontera entre México y Estados Unidos, entre ellas Falfurrias. Los traficantes de personas esconden a los migrantes en casas muy cerca de 40 kilómetros en grupos de 15. Sin embargo, algunos tratan de esconderse. Brooks está a solo 100 metros sobre el nivel del mar, por lo que hay mucha arena en este desierto y maleza. Hay muchos arbustos y espinas. También hay mucha vida salvaje. Serpientes, cerdos ferales. De modo que si no estás equipado para hacer la caminata y tienes la cantidad de agua correcta en tu sistema, vas a sufrir y sentir dolor. No es un recorrido fácil de 2 o 3 horas. Estás hablando de días aquí, 1 o 2 días. El sheriff del condado de Brooks, Urbino Martínez, muestra los archivos con las fotos que recopila de los migrantes fallecidos.
Los hallazgos datan desde el 2009. La mayoría muere por estar expuestos a temperaturas de hasta 45 grados. Le confirma que entre las víctimas hay 4 ecuatorianos. Esta oficina se encarga de localizar a quienes se pierden en el desierto. Una tarea compleja porque poseen poco personal, mientras cada día aumenta el número. Único rescatista de migrantes desaparecidos en el desierto de Falfurrias, utilizado para el paso ilegal de indocumentados. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determina que el expresidente Donald Trump tiene inmunidad parcial en los hechos referidos al 6 de enero del 2021 que desembocaron en el asalto al Capitolio. Trump celebra el fallo como una victoria que, al menos por ahora, alargará el proceso posiblemente hasta después de las elecciones. Donald Trump enfrenta cargos federales por subversión electoral. Está demandado por supuestamente intentar presionar al Congreso en 2021 para que no confirme el triunfo de Joe Biden en las elecciones y una serie de hechos que el 6 de enero llevaron a centenares de seguidores a asaltar el Capitolio. Un tribunal de apelaciones determinó que no tiene inmunidad y debe ser juzgado, pero este llevó una demanda a la Corte Suprema que en su pronunciamiento de esta mañana declaró que el expresidente puede reclamar inmunidad por algunas de las acciones realizadas en esos días. Argumentan que la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad de enjuiciamiento penal por actos oficiales durante su mandato. El fallo tuvo el voto a favor de 6 jueces conservadores, incluidos los 3 que Trump nombró en su gobierno. En contra votaron 3 juezas progresistas. Con esto, la Corte Suprema devuelve el caso a una corte de primera instancia que deberá determinar cuáles fueron actos oficiales y cuáles no. Y según eso, avanzar en el enjuiciamiento. Trump dice que se trata de una gran victoria y sus abogados intentarán demostrar que todo lo que hizo en esos días fueron actos oficiales al haber estado en contacto con el entonces vicepresidente Mike Pence y también con el Departamento de Justicia. Buscan así que el caso sea desestimado, aunque el fiscal especial Jack Smith, que demanda a Trump, cree que todavía hay argumentos suficientes para seguir adelante. Trump, por lo pronto, ha logrado dilatar el proceso cuando faltan apenas 4 meses para las elecciones. ¿La cárcel de Santa Elena se construirá en un área de conservación? Ya le contamos qué dice el Ministerio de Ambiente y una resolución del gobierno provincial. En Quito fue donde se sintió más intensamente el sismo esta madrugada. Cámaras de videovigilancia grabaron el movimiento que duró alrededor de 7 segundos con una magnitud de 4.2 según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El temblor, que ocurrió a las 0 horas 27 minutos, se originó en un sistema de fallas geológicas conocido como la Falla de Quito, que atraviesa las ciudades de Tambillo en el sur hasta la mitad del mundo en el norte, y colinda con los valles de Los Chillos y Tumbaco. Uno de los ramales se extiende hasta Puembo, y aquí fue el epicentro del sismo, con una profundidad de 9 kilómetros y de movimiento vertical. Hubo 3 réplicas hasta la 1 de la mañana, la más fuerte de magnitud 3 y las otras 2 de 1 y 0.8, casi imperceptibles. El temblor fue intenso en Quito por 3 factores según el sismólogo Sandro Vaca: la cercanía del epicentro con la capital, la profundidad del movimiento y por un fenómeno conocido como efecto de sitio. En el caso de Quito, básicamente tenemos una cuenca que está repleta, si lo decimos de alguna manera, de sedimentos. Entonces, estas cuencas sedimentarias suelen generar una amplificación de las ondas sísmicas. En el centro norte de la capital, sector de la Mariscal, se reportaron daños en 2 viviendas patrimoniales. En una hubo desplazamiento de tejas y fisuras en la estructura. En la otra se desprendió parte de la chimenea. No hubo heridos. El predio La Envidia, donde el gobierno de Daniel Noboa construye una nueva cárcel, forma parte del área de conservación y uso sostenible de Santa Elena. Una ordenanza vigente desde el año 2022 determina qué tipo de actividades se pueden realizar en la zona, pero no incluye el levantamiento de edificaciones. Luisa María Heredia con el informe. Basta caminar por la vía que conduce al predio La Envidia, que está en la comuna Bajada de Chanduy, provincia de Santa Elena, para observar la biodiversidad.
A los costados hay ceibos, que según expertos tienen 200 años o más. También árboles como el guayacán, el guasango y el bototillo, y otros que incluso están en peligro de extinción como el palo santo. De la fauna que habita en este bosque nativo, lo que más se aprecia son las aves. Este pichón de gavilán, por ejemplo, fue captado por el ente de televistazo en la cúspide de un árbol, que exactamente una hora después fue derribado por la maquinaria que el miércoles pasado empezó a deforestar el lugar para construir una cárcel por decisión del gobierno central. Esta zona es bastante biodiversa, existen gran cantidad de especies de aves, de mamíferos, de reptiles, incluso algunos son endémicos de esta zona, eso quiere decir que solo habitan o solo se distribuyen en el bosque seco tropical como tal. La obra se hace con la venia del Ministerio del Ambiente, que asegura que el terreno no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ni es patrimonio forestal nacional, tampoco una zona intangible. Pero en enero del año pasado, con una resolución emitida por el gobierno provincial de Santa Elena, el bosque nativo del que el predio La Envidia forma parte fue declarado área de conservación y uso sostenible. En el sector hay 11 especies de aves que están categorizadas como amenazadas. Existe también pecaríes y venados de cola blanca que también están categorizados como amenazados. En octubre de 2022 se publicó una ordenanza que determina las actividades que se pueden realizar dentro de las áreas de conservación y uso sostenible provincial. Hay 11 ítems. Ninguno se refiere al levantamiento de edificaciones en la zona como área de conservación, sembrado en ese espacio. Desde la Copa América del La mayoría legislativa archiva 3 juicios políticos y aceleró los procesos contra la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior Mónica Palencia. Patricio Díaz informa que el correísmo y el Partido Social Cristiano retiraron firmas para dar paso a la fiscalización de las funcionarias. La mayoría legislativa lo volvió a hacer. El correísmo y el Partido Social Cristiano dieron un nuevo golpe al gobierno, esta vez para enjuiciar a sus funcionarios. El siguiente juicio político de la Comisión de Fiscalización era contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública del gobierno de Guillermo Lasso. Lo presentó el correísmo. Pero esa comisión informó que los legisladores de esa misma bancada retiraron sus firmas y, por lo tanto, ese proceso quedó sin piso. El correísmo y el Partido Social Cristiano también retiraron las firmas del juicio político contra Andrea Montalvo, exsecretaria del CNCID, y el juicio a Pablo Arosemena, exministro de Finanzas, igualmente del anterior gobierno. Sin el cumplimiento de requisitos, el juicio político sería nulo y estaría violentando el debido proceso. El secretario de la Asamblea también confirmó que no se puede completar firmas para volver a tener las 34 que son necesarias para avalar el juicio. El oficialismo cuestionó esa posición. Si se pueden sacar firmas, también se pueden introducir luego de la resolución del cargo. A pesar de la queja, la mayoría confirmó el archivo de los procesos. Desde ayer, el presidente de la República anticipaba lo que iba a suceder y en su cuenta de X defendió a su ministra. El viejo Ecuador y sus personajes más nefastos se siguen protegiendo los unos a los otros. Todo para apresurar un juicio contra la mujer que ha tenido que tomar decisiones diplomáticas que nadie más se habría atrevido, Gabriela Sommerfeld. Son capaces de perdonar lo imperdonable, justificar lo injustificable y solapar lo vergonzoso con tal de tener monedas de cambio. No se confundan, nosotros no pactamos con la impunidad. El jefe de Estado cuestionó que se haya salvado a exministros que dijo tienen procesos en Fiscalía y Contraloría. Los acusó de ser ellos los que llevaron al país a un desastre fiscal. La comisión deberá abocar conocimiento en una próxima sesión del juicio político contra la canciller propuesto por la correísta Yajaira Urresta. En Francia, miles de manifestantes se volcaron a las calles de París tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas que mostraron un fuerte avance de la extrema derecha. Aseguran que se unirán para apoyar a la coalición de izquierdas en la segunda vuelta prevista para el domingo 7 de julio. Miles de personas se congregaron en la Plaza de la República de París en la noche del domingo para rechazar los resultados de las elecciones legislativas. Lanzaron fuegos artificiales y gritaron contra el avance de la ultraderecha, representada por el partido Agrupación Nacional, que lidera Marine Le Pen y que obtuvo el 34% de los votos, dejando en segundo lugar al izquierdista Nuevo Frente Popular con un 29%, y en un tercer puesto
con 21% al gobernante Partido Renacimiento del presidente Emmanuel Macron. Aunque esta fue una primera vuelta, las proyecciones sugieren que la ultraderecha tiene altas posibilidades de obtener la mayoría y quedarse con unas 280 curules de las 577. En cualquier caso, el presidente Emmanuel Macron se verá obligado a ceder espacios de poder en el gobierno, tanto con la agrupación nacional como con los izquierdistas, con los que negocia para frenar el avance de la ultraderecha y sus políticas, que impulsan la expulsión de migrantes que cometan delitos, no enviar tropas a Ucrania, no reconocer a Palestina como Estado y reducir las reglas medioambientales, entre otras. Los partidos de izquierda trabajan contrarreloj para buscar apoyos. Macron ha dicho que retirará a los candidatos que quedaron terceros para maximizar las posibilidades de superar al partido de Le Pen en la segunda vuelta del próximo domingo. Estos comicios fueron convocados hace 3 semanas por Macron, luego de los malos resultados obtenidos por su partido en las elecciones del Parlamento Europeo. Una apuesta arriesgada que muchos creen solo sirvió para poner a la extrema derecha a las puertas del poder por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusa al mandatario Luis Arce de orquestar un autogolpe. Morales dijo que su antiguo aliado le mintió al mundo tras el frustrado asalto militar a la sede de gobierno en La Paz, con el fin de impulsar su popularidad. El presidente Arce, de su lado, afirmó que nada fue orquestado y que tuvo miedo por él, por su gabinete y por los ciudadanos que llegaron a la Plaza Murillo para intentar defender la sede del Ejecutivo. Arce y Morales se disputan el liderazgo del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, y ambos quieren candidatizarse para las elecciones presidenciales de 2025. La NASA admite que podrían pasar meses antes de que la tripulación de la cápsula Starliner del Boeing pueda regresar a la Tierra. Los astronautas siguen en la Estación Espacial Internacional intentando solucionar una serie de fallas que han prolongado su misión más allá de lo esperado. Debieron volver hace 2 semanas, pero ahora simplemente no hay fecha para su retorno. La llegada de Suni Williams y Butch Wilmore a la Estación Espacial Internacional fue un acontecimiento para la empresa Boeing, que lograba, después de varios intentos, llevar su primera tripulación a la Estación Espacial Internacional, donde fueron recibidos con entusiasmo por otros astronautas. Sin embargo, desde su arribo la nave presentó otros problemas. Cuando realizaron pruebas en modo manual antes de acoplar la nave, detectaron que 5 de sus 28 motores de reacción no respondían. Les tomó 1 hora superar la falla. Más tarde detectaron varias fugas de helio. Los expertos de la agencia espacial están trabajando en las reparaciones, mientras que voceros de la NASA y de Boeing insisten en que los astronautas no están atrapados, sino trabajando en conjunto con el resto de tripulantes. Señalan que no corren peligro y que tienen suficientes suministros para una estadía de varios meses, pues por ahora no hay fecha para su regreso. En San Petersburgo, Rusia, se realizó el Festival Velas Escarlatas, que es parte de las celebraciones anuales por la graduación de estudiantes de secundaria de la ciudad. Un barco con velas rojas en el río Neva, un gran concierto en la Plaza del Palacio y un espectáculo de fuegos artificiales iluminaron el cielo durante esta conmemoración. El gobierno apunta al sector privado para importar gas natural y con eso aumentar la provisión para varias industrias, entre ellas la generación. 25 años, haciendo viables inversiones imposibles antes, cuando las autorizaciones eran de solo 5 años. El nuevo reglamento permite importar gas con cartas de intención de proveedores internacionales. 2 conciertos corales de la 9ª Sinfonía de Beethoven se realizarán en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Además, en San Borondón se exhiben 8 obras del artista Leandro Pesantes en el espacio cultural Casa del Barrio. Estefanía Arias con la agenda. Pero antes de apagar la luz, me persiguen. 3 historias cortas de amor, desamor y desengaño. Es lo que comprende Formas de Irse, un proyecto que se estrenará en el Teatro Casa Zona Escena en Guayaquil. Las funciones serán del jueves 4 al sábado 6 a las 20 horas y el domingo 7 a las 18 horas.
Es una amplia e intensa travesía sonora que resuena con las letras de la famosa Oda a la Alegría de Schiller. La novena sinfonía de Beethoven será interpretada por 4 agrupaciones: el coro polifónico, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca, el coro mixto Ciudad de Quito y la Escuela Lírica. Las funciones serán en el Teatro Nacional Sucre de la capital el miércoles 3 y jueves 4 a las 19:30. 8 obras que abren un diálogo entre la naturaleza y la espiritualidad. Sobrenatural, así se llama esta exposición del artista guayaquileño Leandro Pesantes, que se realiza en la Casa del Barrio, en San Borondón. Pinturas, dibujos y esculturas de barro, curadas por Rodolfo Kronfle, que explica que el artista representa en cada tela selvas y una naturaleza indómita. La muestra estará abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Rafael Correa y Walter Solís serán vinculados a otro proceso penal. Se trata de una investigación por presunto peculado cometido en la concesión del puerto de Manta, en Manabí, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. El trámite acusatorio pasará a la fiscal general Diana Salazar. Luisa María Heredia con el informe. El expresidente Rafael Correa, y quien ocupó el cargo de ministro de Transporte y Obras Públicas y fue uno de sus funcionarios más cercanos, Walter Solís, ahora serán procesados por peculado. El caso es investigado en Manabí por el proceso de delegación y concesión de la administración del puerto de Manta a la empresa Desarrollo de Negocios Agencias Universales S.A. Agunza. Como Correa y Solís mantienen fuero de corte nacional, la causa pasará a manos de la fiscal general Diana Salazar, quien continuará con el proceso acusatorio, según consta en un informe de fiscalización que forma parte del expediente y que fue presentado por la asambleísta Adriana García del movimiento Gente Buena. La concesión generó un perjuicio de $23 millones al Estado. El informe concluye que la autoridad portuaria de Manta, desde la delegación del puerto en 2016, ha presentado déficits recurrentes. Incluye cifras que evidencian que los ingresos generados por la operación del 20% de la infraestructura gestionada directamente por la autoridad son superiores a los que se obtienen por el 80% de la infraestructura concesionada, aunque en una carta enviada a Ecoavis a la terminal portuaria de Manta asegura que no existe indicio real alguno de irregularidades en la delegación y mucho menos perjuicio al Estado ecuatoriano, pues luego de más de 60 millones de inversión extranjera en el puerto de Manta, ha visto como un puerto abandonado por décadas se ha reactivado. El expediente incluye además los resultados de una indagación previa por tráfico de influencias y de otra por peculado que Fiscalía llevó a cabo, y 2 informes de Contraloría, uno incluso con indicios de responsabilidad penal en contra de Solís por tener conocimiento de la concesión y de Correa por autorizar la delegación. Rafael Correa fue condenado por cohecho en 2020. El exmandatario no ha cumplido esa condena porque está en Bélgica, en tanto que Walter Solís, sobre quien pesan 2 sentencias, una por el caso sobornos y otra por un peculado cometido cuando ocupó el cargo de secretario del Agua, cuenta con el estatus de refugiado en México. Se lo otorgaron las autoridades de ese país en mayo de 2021. Con pregones, música y danza arrancaron las actividades por las fiestas de Fundación de Guayaquil. Son más de 200 eventos los que se desarrollarán durante julio, como lo informa ahora Luis Alfredo Zúñiga. Inició julio y también la agenda de más de 200 eventos con los que se celebrarán los 489 años de Fundación de Guayaquil. Al pie de la columna de los próceres y con la presencia de autoridades locales, los integrantes del grupo artístico Reminiscencia bailaron al ritmo de canciones tradicionales guayaquileñas. En el acto estuvieron los alumnos del Liceo Naval de Guayaquil, con banderas celeste y blanco. También la banda municipal. Se interpretaron temas del Ruiseñor de América Julio Jaramillo. Mientras en las calles 19 y Francisco Segura, en el suroeste, se realizó un desfile cívico-estudiantil que recorrió 11 cuadras. Los pequeños vistieron trajes típicos como guayaberas, vestidos, sombreros y sombrillas, pero también lo hicieron los más grandes.
estudiantes de 6 planteles del sector desfilaron, al igual que escuelas de baile. Y en los bajos de la prefectura del Guayas, en el centro de la ciudad, se realizó un saludo a Guayaquil. El evento lo amenizó la banda blanca de la Armada del Ecuador. Durante el acto, se dio espacio para que 15 emprendedores oferten sus productos y se presente el grupo folclórico de la Escuela Politécnica del Litoral. Festivales, conciertos, retretas y ferias completarán la agenda de actividades en esta primera semana de julio.